mi nombre es Asunta Amelio y junto con mi compañero le vamos a dar una breve explicación acerca de una infografía que tuvimos que diseñar para la materia de mediciones en RF, el cual se basa de 8 prácticas de laboratorio que se las mostraré a continuación. Para la primera práctica tuvimos que instalar el programa Proteus, ya que en él se iban a simular cada una de ellas. Para la segunda práctica pudimos observar el objetivo principal del uso y funcionamiento del osciloscopio junto con el generador de señales de manera simultánea, al analizar dicho circuito que corresponde a la carga y descarga de una señal, observando su comportamiento al hacer pasar una determinada corriente. Para la práctica número 3, pudimos observar el funcionamiento de los puentes Weston y Kelvin, en el cual el puente de Kelvin proporciona una alta precisión, incluyendo la medición de bajas resistencias. Y el puente de Weston nos permitió verificar los errores que se presentaban en el circuito cerrado con una resistencia conocida. Para la práctica número 4, pudimos observar los otros tipos de puentes como fueron el puente de High y de Maxwell. En el puente de High, su capacitador se conecta justo en serie con la resistencia de R4. Y en el caso del puente de Maxwell nos permitió medir la inductancia que se encontraba desconocida de una capacitancia conocida. Para la práctica número 5, con ayuda del batímetro, nos permitió medir la potencia promedio que consumía el circuito. En el circuito planteado en el postlaboratorio, pudimos ver que dicho circuito no funcionaría, ya que al conectar en paralelo con la resistencia de 52 ohmios, el conjunto que forma el diodo junto con el condensador y el batímetro baja la impedancia del circuito. Para que este circuito funcione correctamente, tenemos que obtener que la impedancia sea esos mismos 52 ohmios. Para la práctica número 6 pudimos observar los diferentes tipos de filtro. Entre ellos estaba el filtro de pasabajo, que atenúa la señal que supera la frecuencia de corte. El filtro de pasalto permite el paso a las frecuencias mayores y el filtro de pasabanda deja pasar una determinada frecuencia de una señal y atenúa el paso del resto. Para la práctica número 7 pudimos conocer el funcionamiento del analizador de impedancia, ya que tuvimos que conectar el osciloscopio para poder medir el circuito equivalente que contenía inductancia, capacidad y resistencia, lo cual nos permitió obtener decisiones detalladas de aceptación y rechazo. Y para finalizar, en la práctica número 8 permitió trabajar con el analizador de espectro para observar todas las frecuencias que se encontraban dentro de ella, presentes en la entrada, notando el ancho de banda y el punto medio de la frecuencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Luciana Pino y en esta oportunidad voy a decir mis aportes sobre las prácticas que realizamos en la actividad final de mediciones de RF. Esto sería el laboratorio. Bueno, vamos a empezar desde la práctica número 2. Pero antes de eso, vamos a decir un poco que, ya que en mediciones de RF, ahí conocemos los dispositivos y que son de mediciones que nos sirven y que utilizamos para circuitos, y ya que existen diferentes circuitos, ya sea capacitivo, inductivo, entre otros. Aquí esta materia se encarga de darnos esos conocimientos sobre todas estas cosas que necesitamos saber para nuestro futuro, cuando seamos unos ingenieros. Entonces, bueno, en la práctica número 2, en esta práctica se realizó la verificación de una curva característica en los circuitos pasivos, siguiendo los parámetros establecidos usando el programa de Proteus. Este programa fue utilizado en todas las prácticas, ya que primero era una obligación y segundo, pues este programa nos facilita que podamos simular y así la persona que nos lo exige pueda visualizar la práctica que
estamos realizando. En ella podemos obtener los valores y las gráficas y de distintos circuitos que hagamos. Entonces, con esta herramienta, ¿verdad?, se visualizaron las señales de los circuitos que montamos con cada exigencia pedida, como es la de carga y descarga de nuestro condensador. Ya sabemos que en las gráficas que nos muestra la evolución de la intensidad instantánea en el circuito y de la diferencia de potencial en el condensador durante el proceso de carga y también el proceso de descarga. En la práctica número 3, ¿verdad?, verificamos el funcionamiento de los puentes, ya sea el puente de Wheatstone, de Kelvin, el puente de Maxwell, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada, ¿verdad?, los puentes de medición son usados para obtener parámetros eléctricos como la capacitancia, la resistencia, donde la precisión de las mediciones depende únicamente de la tolerancia de los componentes usados. Aquí, como en las otras prácticas, tuvimos que dar nuestros valores, nuestros parámetros que teníamos que colocar. En la práctica número 4 también volvemos a ver lo que es los puentes, ¿verdad?, de medición, pero en este caso vamos a hallar las tabulaciones y resultados de la inductancia. Ya vamos a trabajar con la inductancia para una variación de frecuencia, y también se calcularon lo que fueron los conocidos de la inductancia y la resistencia 1. En la práctica número 5, en esta práctica apreciamos lo que es la potencia y sus métodos de medición para transmisiones. Fue esencial utilizar el batímetro para obtener valores como la potencia iniciante, transmitida y entre otros. En circuito, bueno, la potencia se define como el producto de tensión por corriente, pero acá es la señal de corriente alterna, que este producto varía durante el ciclo, como se puede apreciar. En la práctica número 6 se utilizó un generador de audio donde se busca tabulaciones y resultados para cada filtro, en este caso. Así va variando el generador, o sea, lo utilizamos con variación del generador. Y en bueno, estábamos buscando lo que era la pasa bajo, que atenúa frecuencias altas, la pasa alto, que atenúa los componentes de baja frecuencia, y la pasa banda, que deja pasar ciertas frecuencias y atenúa el resto. En la práctica número 7, ¿verdad?, se vio la verificación del funcionamiento de un analizador de impedancia o medidor de RLC, usando una fuente de alimentación variable al montar los circuitos de diferentes modelos, como lo fue en serie en paralelo, y una equivalente de resistencia, capacidad e inductancia. En la práctica número 8 y final, en esta práctica utilizamos el analizador de espectro, que es un equipo de medición que permite visualizar en una pantalla los componentes espectrales en un espectro de frecuencias de la señal presentes en la entrada, donde obviamente, ya que nos pidieron buscar los armónicos en las señales, y medimos también lo que eran las amplitudes y las frecuencias. Muchas gracias. Gustavo Reyes, estudiante de telecomunicaciones del 15 semestre. En el presente vamos a dejar evidencia de lo que aprendí en cada práctica de la materia. En la primera práctica nos enseñaron a la instalación y configuración del programa Proteus. Es un simulador muy completo, pero en lo particular no me gusta. Ya existen más actualizados visualmente. El Proteus se le pierde a uno mucho para la búsqueda de componentes. Hay que tener mucho conocimiento previo del mismo programa, pero cumple todas las funciones y expectativas necesarias para realizar las prácticas. En la segunda práctica hablamos la diferencia de los osciloscopios, circuitos temporizadores pasivos, la diferencia entre los analógicos y los osciloscopios digitales, las ventajas de cada una. Luego en la práctica 3 trabajamos con los puentes de medición
el Whiston, el Hayes, todos con elementos resistivos. Allí comprobamos el funcionamiento de este tipo de circuitos y la utilidad que nos da para cuando tenemos una resistencia desconocida y querramos tratar de manejar su valor. En la práctica 4 trabajamos los puentes, pero para trabajar la inductancia y capacitancia de los elementos. Y de igual forma que los resistivos, se puede trabajar con bobinas y capacitadores para ver, y vimos sus diferentes comportamientos cuando le variábamos la frecuencia y en todos los casos. En la práctica 5 aprendimos cómo trabajar. En la quinta práctica trabajamos a medir potencia en RF. Aprendimos lo que era el batiómetro, su comportamiento de la potencia variando la frecuencia. Resolvimos el problema que había en el circuito para su funcionamiento adecuado. Aprendimos la diferencia entre potencia incidente, potencia reflejada, transmitida, y la diferencia entre la teoría y la medición en práctica. En nuestro caso fue simulado y da muy cercano a lo que es la teoría. En la práctica sí habría diferencias en los valores, ya que por el calor, por los aparatos de medición, hay un margen de error. Pero como fue en simulador, el simulador es muy acercano a lo que es la teoría. En la práctica 6 ya empezamos a trabajar con señales de audio y generador de audio, y aprendimos a lo que eran los circuitos filtros de pasa alta y pasa baja, que van a ser muy usados en nuestra carrera, y en la parte laboral son algo que para trabajar las señales es muy común, y aprendimos a lo que son muy fácil de armar. En la práctica 7 aprendimos a lo que era el analizador de RCL, que es para medir la impedancia. Valor secundario muy utilizado en nuestra área, y que deberíamos de aprender con más capacidad cuál es su desempeño y las características de ellos en las telecomunicaciones. Y finalmente en la práctica 8 el analizador de espectros, una de las herramientas más utilizadas en nuestra área, ya que nos permite ver el espectro de las ondas como tal, y su... Mi nombre es Raúl Rojas, y en cuanto al laboratorio de mediciones eléctricas en RF, a lo largo de estas 8 prácticas que realizamos, pudimos lograr analizar y conocer todo lo que se planteaba en ellas. Un caso de eso fue lo que, por ejemplo, en la práctica 5, que hablamos de lo que son los medidores de potencia. Específicamente trabajamos con lo que es el watímetro de RF, el cual hicimos todas las simulaciones con el simulador Proteus, y bueno, logramos conocer cómo funcionaba. Cada vez es importante saber, bueno, que los watímetros miden lo que es la potencia de los aparatos electrónicos, y la potencia tiene su importancia en que estos dan a conocer la calidad de la señal que se emplea en un sistema de comunicaciones inalámbrico, como por ejemplo es el caso de la telefonía móvil, o también para determinar los niveles de energía emitidos por equipos y dispositivos electrónicos. En el caso de otras prácticas, como por ejemplo en la práctica 6, hicimos lo que es la aplicación de un generador de audio,
el cual se usa para hacer ajustes, localización de fallas, verificación de las características de preamplificadores, mezcladores y amplificadores de audio. En este igual hicimos lo mismo, se hizo el diseño de los filtros de pasa bajo, pasa alta y pasa banda para verificar su correcto funcionamiento. De igual forma, si trabajamos con todas las prácticas, como igual hicimos con la práctica 7 y la práctica 8, en la cual, por ejemplo, la práctica 7, aquí se vale lo que también son el analizador de impedancia o los medidores de RCL, que como su nombre lo dice, están diseñados para probar y validar la impedancia de los componentes electrónicos. Y bueno, eso fue todo.